¿Son elementos de convicción para un proceso por robo y asesinato la calidad migratoria, la condición económica y la ideología política? ¿Se respetó realmente el debido proceso y la presunción de inocencia? ¿Un juez abiertamente prevaricador? Buenas noches. Hoy quiero hablarles acerca de uno de los juicios más controversiales del siglo XX, el juicio a Nicola Sacco y a Bartolomeo Vanzetti. Como antecedentes, una pequeña reseña biográfica. Nicola Sacco nació en el pueblo de Torremaggiore, en la provincia de Foggia, en Apulia, el 22 de abril de 1891, y emigró a los Estados Unidos en 1908, cuando tenía 17 años. Vivía en Milford, Massachusetts, con su pareja e hijo y trabajaba como zapatero. Por otro lado, Bartolomeo Vanzetti nació en el pueblo de Villafayetto, provincia de Coni, en Piamonte, el 11 de junio de 1888, y emigró al país norteamericano a los 20 años de edad en 1908, al igual que Sacco, que era 3 años menor que él. Vanzetti también residía en el estado de Massachusetts, pero no en Milford, sino en Plymouth. No tenía familia y se ganaba la vida como pescadero. Sacco y Vanzetti se conocieron en una huelga allá por 1917, y al ser paisanos y compañeros de militancia, no tardaron en hacerse muy amigos. Ambos eran gallianistas, esto es, seguidores de Luigi Galliani, un célebre ácrata italiano afincado en Vermont, quien, desde las páginas de su periódico anarcocomunista Cronaca Sovversiva, incitaba a la acción directa y a la llamada propaganda por el hecho. El caso Sacco y Vanzetti se inscribió en el primer Temor Rojo, que es un sombrío capítulo de la historia yanqui que se inició en 1917 y tiene su origen en la intervención estadounidense en la Primera Guerra Mundial y sobre todo tras la Revolución Bolchevique. Las manifestaciones socialistas se extendieron por todo el país. A esto habrá que sumar el terrorismo anarquista durante el año 1919. Un grupo de anarquistas liderados por el italiano Luigi Galliani, mencionado anteriormente, colocó bombas por todo el país. Senadores, gobernadores de distintos estados o el empresario John Rockefeller fueron objetivo de ataques con bomba que en su mayoría fallaron. La casa del fiscal general Alexander Mitchell Palmer fue igualmente atacada. La explosión mató al atacante, que era un radical de origen italiano residente en Filadelfia. Tras estos ataques, Palmer puso en marcha una serie de redadas contra anarquistas y socialistas, en su mayoría de origen inmigrante. Persiguió sin tregua a los rojos, especialmente a los anarquistas, no dudando en utilizar métodos ilegales cuando lo juzgaba necesario. El arresto de Sacco y Vanzetti se produjo precisamente en uno de los tristemente célebres Palmer Raids o allanamientos de Palmer, aquel que tuvo lugar en Buffalo, en el estado de Nueva York, el 5 de mayo de 1920. Sobre los antecedentes del juicio, en abril de 1920, un cajero y el guardia de una fábrica de zapatos fueron asesinados en un asalto, en el cual los delincuentes sustrajeron $15,776 con algunos centavos en South Braintree, al sur de Boston. A las pocas semanas, Sacco y Vanzetti fueron arrestados en una de las redadas de Palmer, que estaba dirigida a un inmigrante italiano al que se le atribuía un crimen en razón de su militancia radical. Y al ser estos intervenidos se les encontró revólveres y negando primeramente ser comunistas, pese a ello fueron detenidos. Y no solo eso, Vanzetti fue inculpado también por la policía por un intento de asalto ocurrido un año antes en Bridgewater, siendo el juez Webster Thayer quien lo condenaría a 10 años de prisión. Poco después, el mismo juez Webster Thayer solicitó hacerse cargo del caso sangriento de South Braintree, con el objetivo de dar una lección a los extremistas. Marcados entonces los precedentes, Sacco y Vanzetti fueron formalmente inculpados por asesinato y hurto y se dio inicio al funesto juicio que fue motivado por los prejuicios contra los extranjeros y por el temor a la disidencia radical. Es entonces cuando se vio que la maquinaria procesal penal fue implacable contra los acusados, ya que durante las 6 semanas que duró el juicio por el caso de South Braintree, los acusados fueron asediados por el fiscal a cargo Katzman y el juez Webster Thayer.
Las actuaciones principales del juicio lo ocuparon en gran parte los interrogatorios que nada tenían que ver con el motivo del proceso, que eran hurto y asesinato, ¿no? Y más bien se fundó en la cuestión del patriotismo, el anarquismo y el antinorteamericanismo en cuestión. Abundaron también las irregularidades procesales, como por ejemplo en las ruedas de identificación. Sacco y Vanzetti fueron obligados a aparecer frente a los testigos con armas en la mano, haciendo el gesto de disparar. También las minutas policiales del robo no fueron facilitadas a la defensa. El fiscal ocultó los nombres de todos los testigos que habían presenciado el robo y que habían negado que Sacco y Vanzetti pudieran ser los agresores. Incluso el juez Thayer amonestó al abogado de la defensa y a los mismos procesados con frases como: «Les demostraré que un anarquista melenudo de California no puede llevar las riendas de mi tribunal, o les voy a dar su merecido, conseguiré verlos colgados». Siendo que en julio de 1921 Sacco y Vanzetti fueron declarados culpables de robo con asesinato y sentenciados a muerte. Esto marcaría el inicio de su calvario, puesto que por 6 largos años se daría una lucha infructuosa contra un sistema parcializado y corrupto, ya que durante todo ese tiempo la defensa interpuso numerosos recursos, tanto apelaciones como peticiones frente a los tribunales locales y federales. Se aportaron además evidencias de perjurio por parte de los testigos ofrecidos por la Fiscalía y también la confesión de Celestino Madeiros, un ladrón de bancos que aseguró ser el autor de los crímenes de Braintree, que fue lo que originó este proceso, e incluso evidencia sólida de la vinculación al caso de la reconocida banda criminal de los Morelli. Sin embargo, todos y cada uno de estos intentos de la defensa fueron desestimados sin una valoración motivada por el juez Thayer. Esto solo aunó la reprobación de la arbitrariedad jurisdiccional e unió a las protestas anarquistas, socialistas y comunistas del mundo. Incluso un gran sector de los liberales consideraba que la actuación de los tribunales había arrasado con los principios elementales del Estado de Derecho. A pesar de las protestas y agotados los recursos ante los tribunales de Massachusetts, Sacco y Vanzetti fueron condenados a muerte en abril de 1927. Dicha condena desató la indignación popular que estalló en las principales capitales de América y Europa, con movilizaciones masivas, huelgas e incluso suspensiones de clases en los países más liberales. Entonces se fijó la fecha en que Sacco y Vanzetti debían ser electrocutados, el 10 de julio de 1927. No obstante, 61 profesores de la Escuela de Derecho en Boston solicitaron que se nombrara un comité para revisar el caso, y el gobernador seleccionó al presidente de la Universidad de Harvard y al presidente del Instituto de Tecnología de Massachusetts para que lideraran el comité. Sin embargo, el 27 de julio la sentencia de condena fue ratificada por este. La defensa trató de aplazar la ejecución, pero fracasó nuevamente. En el trágico amanecer del 23 de agosto de 1927, Nicola Sacco, un trabajador de la industria del calzado, y Bartolomeo Vanzetti, orador político, escritor y principalmente vendedor ambulante de pescado, fueron injustamente electrocutados. La muerte de Sacco y Vanzetti sumió a los obreros de todo el mundo en un estado de impotencia, dolor y rabia. Al funeral, realizado en Boston, asistieron millares de trabajadores. Luego de la ejecución, la policía interceptó en el correo un paquete bomba dirigido a Fuller, el gobernador de Massachusetts. Con el correr del tiempo, se producirían varios atentados más en el domicilio del juez Thayer, en las viviendas del verdugo y de uno de los jurados, en el metro de Nueva York, en la casa del alcalde de Baltimore. Thayer se vio obligado a vivir recluido y con custodia policial hasta el día de su muerte en 1933. La indignación no fue pasajera. En Perú, por ejemplo, pocas semanas después de cumplirse el primer aniversario del martirio de Boston, la revista Mauta, en su edición número 17 de septiembre de 1928 de José Carlos Mariátegui, expresó: «El proletariado mundial ha conmemorado en agosto el sacrificio de Sacco y Vanzetti. Los obreros peruanos no estuvieron ausentes de la protesta contra la inicua sentencia de los tribunales norteamericanos.
La huelga de los trabajadores portuarios del Callao y de los ferroviarios atestiguó hace un año la solidaridad del proletariado nacional con la protesta universal. Amauta estaba suspendida entonces. Ahora su palabra traduce el sentimiento de toda la vanguardia obrera de la República del Perú. La primera enseñanza que de la ejecución de Sacco y Vanzetti debe sacarse es la categórica afirmación que de su carácter de justicia de clase hizo, con este crimen, la justicia burguesa. El juez Thayer condenó a los dos militantes a la máxima pena, sin ninguna prueba del delito del cual se les acusaba, por odio a su fe revolucionaria. Y la segunda lección es que Sacco y Vanzetti murieron con satisfacción heroica, sabiendo que sus nombres quedaban definitivamente inscritos en la historia del proletariado y de su lucha revolucionaria. El caso Sacco y Vanzetti, que se desarrolló en Estados Unidos durante la década de 1920 y que desató una avalancha de críticas, reclamos y actos masivos de repudio y solidaridad en el mundo entero, todavía hoy suscita emoción e indignación en todas las almas justas y sensibles que han tenido la oportunidad de conocer los avatares de su Vía Crucis. Su confinamiento por más de 7 años en los presidios de Charleston y Dedham, seguido de su ejecución en la silla eléctrica en 1927, constituyen uno de los ejemplos de prevaricación contra presos políticos más resonantes del siglo XX, y el cual no debe ser olvidado jamás. En cuanto a las fuentes bibliográficas de las cuales extraje información, está La larga sombra de Sacco y Vanzetti de Gerardo Pisarello y Antonio de Cabo, El debido proceso en Sacco y Vanzetti de Karina Gómez Freud, Sacco y Vanzetti, significación histórica y proyección artística de Federico Mare, y Sacco y Vanzetti a la silla eléctrica sin presunción de inocencia de Julian Elliott.